Como ustedes saben, los viernes es el momento ideal para aproximarnos a la complejidad del tema marino y del tema pesquero. Afortunadamente tenemos a Oceana Perú, que siempre nos ayuda a entender los fenómenos de lo que ocurre en el mar, los más técnicos y científicos, pero también los de índole más política. Está con nosotros Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú, para hablar de la publicación del reglamento de la Ley de Pesca Artesanal y Ancestral. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Si me permites, antes de comenzar la conversación, sí, tengo un video para compartir Adelante. Con todos ustedes que tiene que ver justamente con el pedido de los pescadores artesanales de la promulgación del reglamento. Adelante. Hasta hoy no tenemos nada, estamos en el año 2024, no nos convocan, no se escucha nada sobre este tema de la reglamentación de la nueva ley de pesca artesanal, la 31749. Y a usted quiero dirigirme, señora ministra, basta ya. ¿Cuándo se va a dar la reglamentación? Pedimos urgente a nombre de todos mis compañeros pescadores artesanales. Esperemos que seamos escuchados, señora ministra. No entiendo cuál es la razón que produce que el martes se demoran demasiado para establecer un reglamento de una ley que obedece el espíritu real de postergaciones de derechos que se han negado a los pescadores artesanales. Ya es momento que nosotros tengamos una norma, un reglamento de pesca por las distintas actividades de pesca que tenemos. No tendré presente en esta mesa de trabajo a la señora ministra, la viceministra, no es lamentable. Podamos ser atendidos de una vez por todas para nuestra niñez, poder dejarle algo en lo que viene en nuestras futuras generaciones. Y es el llamado que nosotros hacemos ahí al Ministerio de la Producción para que pueda cuidar, pueda proteger las 5 millas que son muy importantes para la pesca artesanal. Hasta el ministro de la Producción saliente, hasta la hoy ministra de la Producción, que debió estar acá también para escucharnos, porque el esfuerzo que hacemos los pescadores artesanales lo hacemos con el sudor y sacrificio de nuestras familias para venir aquí. Hago un llamado a las autoridades, a quienes nos representan, que tengamos mucho cuidado con este bendito mar que tenemos, porque hasta ahora todavía estamos a tiempo de cuidarlo. Bueno, ahí estaba la voz de pescadores artesanales agremiados, la mayoría de ellos en representación de sus compañeros, exigiendo el reglamento de la ley de pesca artesanal. Daniel, ¿cuándo debió estar publicado este reglamento? A ver, la ley ya se ha aprobado en mayo de este año. Y se ¿Del 23? Del 23. Sí. Y se le dio un plazo de 60 días. Así es. Que es corto, hay que decirlo, es corto para reglamentar una ley así, que vencía en agosto. O sea, ya venció, ya estamos fuera de plazo, digamos. Pero como era complejo, hubo flexibilidad de parte de los pescadores que están hablando ahí. Han dicho todos los argumentos, ¿no? Básicamente, cómo les cuesta a ellos tener que venir a presionar cada vez, porque es venir, ¿no? Es venir a presionar, juntarse. Y por cierto, no los reciben necesariamente. En esas reuniones no estaban ministros ni viceministros, ¿eh? A veces sí, a veces no. El Congreso ha reaccionado mejor frente a esto. El Congreso aprobó por unanimidad la ley. Sí, eso es bueno. Es importante entender que esta ley de 5 millas es una ley que hace 20 años que se está esperando una modificación a la Ley General de Pesca. Entonces, finalmente se da. Se vota en el Congreso, unánime en el Congreso, cosas unánimes en el Congreso, raro y que sean positivas, más raro todavía, ¿ya? Que no haya ninguna duda. Entonces pasa todo muy bien, tanto así que el ministro Pérez Reyes, que fue el ministro anterior, que todavía está en el gabinete de la presidenta Boluarte, el ministro Pérez Reyes se compromete a sacar el reglamento antes de que termine el 2023. Dice, bueno, 60 días es muy poco, ¿no? Para el plazo que habían dado para reglamentar, pero antes de que acabe el 2023 vamos a tener un reglamento. Entonces, nuevamente vemos dirigentes peruanos, ¿no? Como en este caso los pescadores artesanales, sintiendo o están quedándose con esa sensación de que se los están paseando. Un Estado que te mece, ¿no? Un Estado que te mece, otro compromiso firmado que no se cumple, se va el ministro Pérez Reyes, llega la ministra Choquehuanca y todo empieza desde cero, nuevamente. Entonces ahí lo que no entendemos nosotros como organización de sociedad civil, somos un puente, digamos, ¿no? Entre los pescadores, los reclamos y el Estado. No deberíamos ser necesarios nosotros, pero somos necesarios lamentablemente. Entonces lo que nosotros escuchamos de la ministra es
que sí, que hay un compromiso con el pescador artesanal, que se va a reglamentar, pero sabemos también que tiene otras presiones que no entendemos bien, ¿no?, de dónde vienen, probablemente de esos pescadores semi-industriales, los que tienen que salir un poco hasta la milla 3. Y la ministra, no sé por qué razón, no sé si es porque no quiere terminar de comprarse el pleito o porque está muy enfocada en el sector MIPES, que es su especialidad, pero no vemos ningún avance, ¿no? Y lo peor de todo, Carlos, es que ya se sabe o se escucha que el ministerio podría sacar un reglamento para cumplir, pero un reglamento sin que trate los temas principales, que son los cambios, que ahorita si quieres los podemos conversar, cuáles son los cambios principales que espera el pescador artesanal. Porque una de las formas de que una ley no se cumpla es reglamentarla de manera confusa, a medias, dejando los temas álgidos fuera. Entonces el funcionario se evita problemas porque la ley se vuelve mantequilla, ¿no? Sí. Daniel, antes de entrar de lleno a esos puntos que sí me parece importante tocarlos, preguntas muy puntuales. Sí. Solo le compete a Produce ese reglamento. Sí. Son los únicos que tienen potestad de hacerlo y de definirlo. Así es. Ok. ¿Quién gana y quién pierde con la ausencia de este reglamento? Ya. A ver, lo más importante de esta ley es, y lo estamos viendo ahí en pantalla, ese es el cambio principal, es el reordenamiento de las primeras 5 millas. Ok. ¿Ya? Antes de la ley, hay otra imagen, antes de la ley la cosa era así. Hay una línea verde imaginaria, ¿no?, que son las 5 millas, por supuesto, digamos, donde tú tienes 3 tipos de embarcaciones tenemos en Perú, por ponerlo en fácil. La artesanal, estos amarillitos, el semi-industrial, que es el de cerco, los que usan ya artes mecanizadas. Un poquito más grandes. Son como los medianos, digamos. Dale. ¿Ya? Y los industriales. Okay. ¿Ya? El industrial pesca fuera de las 5 millas, son los que pescan anchoveta, ¿no?, básicamente, ¿no?, entre otras especies. Y como vemos, dentro de las 5 millas el problema es que el semi-industrial y el artesanal estaban como mezclados. ¿Ya? Entonces eso es como si lo lleváramos a la agricultura, es como alguien que cosecha con carreta y otro con tractor estén en la misma zona y no esté ordenado quién cosecha dónde, quién trabaja dónde. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma, que es lo que se espera por años, ¿no?, desde la pesca artesanal? Reclasificar, reordenar, ¿no?, algo que buscamos siempre en el Perú. ¿Qué es la siguiente gráfica? ¿Qué es la siguiente gráfica? Lo que sucedería después de, o lo que debe suceder desde ahora, es que tú vas a tener una primera franja de 3 millas, donde solamente el pescador artesanal, que tiene esas artes selectivas, como nos lo imaginamos, ¿no?, el anzuelo, la pinta, el cerco, la cortina, perdón, tiene esta área exclusiva para poder pescar y que las especies se sigan reproduciendo, ¿no? Ahora hablamos de la importancia de las 5 millas. Estos semi-industriales o barcos que tienen artes ya más mecanizados pueden pescar desde la milla 3 en adelante, ¿no? Están dentro de las 5 millas, pero desde la milla 3 para que no choquen. Y el industrial queda desde la milla 5 hacia afuera, como viene haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Esto qué hace? No solo evita conflictos, sino evita que nuestro mar se deprede. Ya ha quedado claro, creo que eso ya no es una materia de discusión, que las primeras 5 millas son fundamentales para la sostenibilidad del recurso, para que dure para siempre, ¿no? Hay muchos papers, muchos análisis que te hablan de cómo la pesca puede ser una actividad que nos puede salvar, nos puede durar para siempre a los humanos. Que se pesque, que se coma, que nos nutramos, pero si se acaban las especies, se rompe esa cadena. Las primeras 5 millas son fundamentales para que garantizar eso no suceda. Sí. Cuando además ya hay, Daniel, evidencias, y los propios pescadores artesanales lo dicen, antes en una jornada salían y regresaban con la bodega llena, hoy tienen que irse 10, 15 días mar adentro. Los artesanales, Daniel, lo que te evidencia el impacto que ya está teniendo el mar debido a la pesca. De acuerdo. Si tú ves como cualquier ley que reordena, cuando tú ordenas, obviamente hay personas que tienen que cambiar sus... Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, es comprensible que los azulitos, los semi-industriales, los que tienen cerco mecanizado y tal, no quieran salir, porque hasta al día de hoy pescan hasta la milla 1. Claro. ¿No? Y sus artes de pesca, lamentablemente, afectan el fondo. Estas redes de cerco son de arrastre, arrastran, ¿no? Son de cerco, pero arrastran y entonces no quieren salir. Entonces, y tienen más recursos, claramente, que los artesanales. Seguro. Están más organizados, vienen más a Lima. Y la ministra, nuestra impresión es que siente
que estos pescadores medianos, que son los que tienen que salir hasta la milla 3, no sé si la han asustado o la han hecho creer de que en realidad esta ley no tiene apoyo. Cuando esta ley se ha aprobado por unanimidad en el Congreso, y eso no pasa por arte de magia. Cuando una ley se aprueba en el Congreso por unanimidad es porque hay una presión fuerte de la población, que son todos estos pescadores artesanales que has escuchado, Carlos, que les cuesta mucho venir a Lima, ¿no? Y les cuesta mucho venir en grupo, además, porque representan, ¿no? De acuerdo. Sí, porque el gremio se acerca a la comisión respectiva, pero también se acerca al representante de su región, con lo cual hay una presión al congresista para que vote en un sentido. Hay un trabajo, y ya estamos hablando de personas que viven del día, ¿no? Así es. No hay que victimizar a nadie, pero el pescador artesanal tiene pocos recursos, tiene poco tiempo. Y igual, nosotros vemos muchos de estos dirigentes artesanales se dan el tiempo de organizarse, juntarse después de su jornada que empieza muy temprano, como sabrás, viajar, a verse con el gobernador regional, con el director de pesca, etc. Y entonces sienten ahora una gran frustración, y el rol que estamos cumpliendo ahora es de puente, de sentir que están a punto de pasearlos otra vez. Después de 20 años se arregla la Ley General de Pesca, lo más importante, el reordenamiento de quién pesca dónde, y hay voces que nos dicen que o el reglamento o está frenado o va a salir sin definir... Sin lo importante. Lo importante que es definir quién es el que tiene que salir de la mía. Entonces, frente a la pregunta si esto responde a intereses o a negligencia, ¿qué diríamos, Daniel? Yo creo que hay una combinación de presión de un sector que se ve afectado por la norma, ¿no? Los cargos ministeriales son complejos, ¿no? Porque tienes que entrar y ya saber del tema, ¿no? La ministra, yo creo que, no sé si está al tanto completamente, que este tema, y es un tema que se discute hace años, ¿quién es cerco mecanizado? ¿Quién tiene predominio de trabajo manual? ¿No? Que esa es la clave, ¿no? Para saber quién es el artesanal que se queda dentro de las 3 y quiénes son los que tienen que salir hasta la milla de 3. Pero ¿Produce no tiene un viceministerio de pesquería, Daniel? La viceministra de Pesca, León, ha acompañado el proceso. Entonces, y lo acompañó correctamente, el ministerio dio opiniones positivas, ha sido un actor activo, ¿no? Ha recibido a todas las partes. La ministra también ha recibido a todas las partes. Entonces, cuando nosotros vemos que un proceso avanza bien, con una viceministra presente, como la ministra León, que ha estado presente en el tema y sabe del tema, acompañada a su nueva ministra, que es la ministra Choquehuanca. Con el ministro Pérez Reyes ya habían encontrado una fórmula, digamos. Ahora llega la ministra Choquehuanca, que es especialista en MIPES. Entendemos nosotros que escucha a su viceministra, pero no termina de salir el producto. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿dónde está el cuello de botella? Y empiezas a escarbar, ¿no? Y la impresión que tenemos es que, o la presión que están ejerciéndole a la ministra Choquehuanca ha sido muy fuerte y siente que puede generarle un problema político avanzar y terminar algo que tiene que terminar por obligación, o está enfocada de repente en algunas otras urgencias de las MIPES, que es el otro brazo del Ministerio de la Producción, pero ninguna de esas razones es atendible en este momento. De acuerdo. Ahora, ¿cuáles destacarías, Daniel, como las fortalezas más importantes que tiene esta norma de cara al cuidado de las especies? Sí. ¿Crees que es una norma que sí nos garantiza el cuidado y la sostenibilidad del mar? Para que la sostenibilidad del mar esté garantizada son un montón de cositas que tienen que pasar, ¿no? Una ley no va a solucionar todo, pero avanza. Pero suma, y avanza y dice un montón de cosas de la ley, pero para agarrar un par de ejemplos nada más. El primero es el reordenamiento. De acuerdo. ¿Quién pesca dónde? Eso de ahí no es solamente una cuestión de justicia social, de que no hayan conflictos entre unos y otros. Las especies se reproducen cerca de la costa. Entonces es crucial para que el sistema pueda funcionar, para que las especies tengan un espacio y un respiro para que puedan continuar existiendo. Necesitas me refiero a formas de pescar menos dañinas cerca a la costa. Entonces, ese reordenamiento ya hace esto, ¿ya? Hay una cosa positiva también en la ley que parece menor, que es incluir el concepto de sobrepesca, ¿ya? Sobreexplotada. Ahorita tenemos una categoría como si fuera un semáforo, ¿no? Ámbar, verde, rojo, ya. Nosotros tenemos no explotada, una especie. No se explota, o sea, no se pesca. Plenamente explotada, o sea, se pesca bien. Y después en recuperación, como si estuviera en UCI, digamos, ¿no? Pero no había una categoría
que te diga, oye, esta especie está sobreexplotada, hay que tomar medidas. Entonces la ley incluye la categoría de especie sobreexplotada. Claro. ¿Qué sucede si el ministerio decide que el bonito, por ejemplo, está sobreexplotado? Tiene que tomar medidas. Claro, estableces Como vedas. por supuesto, ¿no? Y cosas especiales, como lo que está haciéndose con la anchoveta, que es un recurso tan delicado y tan importante Así para es, el país, así para es, la sin industria. duda. En fin, no siempre vemos noticias de, uy, se cerró la temporada, se abrió un poquito más, creo que ahora se ha cerrado nuevamente. Ya, eso tiene que suceder con todas las pesquerías. Si sucede con la anchoveta, que es parte de la cadena, tiene que suceder con el bonito, con el jurel, con Pero el eso te caballo. obliga a un nivel de fiscalización importante, Daniel. Sí, pero es, En lo, puerto, que, ¿no? es lo que los países serios hacen y los medianitos, ¿no? Si nosotros yo escucho a veces a autoridades hablando de la OCDE, ¿no? De los objetivos del 2030, una serie de cosas enormes y que suenan pues gaseosas. Bueno, las mínimas cosas que tenemos que hacer es empezar a cumplir las leyes que ya tenemos. Ordenar la casa, así es. Si ya cumpliéramos las leyes que ya tenemos en este país, solo las que tenemos, hay cosas por cambiar claramente, pero si cumpliéramos lo que ya tenemos nada más, empezando por nuestra Constitución, seríamos un país bastante mejor. De acuerdo. ¿No? Bastante mejor. Tú has estudiado Derecho también, eres otro de los abogados que se han ido como yo, pero y no me dejarás mentir, tenemos muy buenas leyes en algunos temas en el Perú. Hay un buen marco jurídico en varios asuntos, el problema es que no se cumplen. Entonces, mientras no cumplamos lo que hemos escrito, discusiones sobre modificaciones de leyes son cosas en las que la gente cada vez cree menos. El pescador nos dice, hemos peleado por esta ley 20 años, hemos estado todo el año yendo, viajando, invirtiendo nuestros recursos, no sé qué, y ahora nos van a pasear. No, eso no puede. Esa furia es lo que genera finalmente... Claro. La desazón con el Estado y la distancia con el mismo, ¿no? Y de ahí nos preguntamos en las elecciones por qué la gente está tan molesta. Claro, no, de acuerdo, de acuerdo. Daniel, uno de los grandes opositores a esta ley en el Congreso de la República fue el congresista Fernando Pasos, en la medida en que intentó abrir la posibilidad de que más barcos entraran al espacio de la pesca artesanal. ¿Esto ha continuado? ¿La presión desde su despacho, desde su gestión, ha continuado? En realidad, él no fue uno de los grandes opositores a esta ley de 5 millas, porque por lo que tengo entendido votó a favor, creo que en primera votación y en la segunda no estuvo, pero no hubo voto en contra. ¿Ya? Entonces no se opuso a esta ley. Lo que el congresista Paso estaba intentando hacer hasta hace un tiempo, no hemos escuchado últimamente de eso, es abrir nuevamente el padrón, digamos. Así es, que ¿no? se había cerrado, así es. El proceso de embarcaciones que se pueden Así formalizar. ¿No? Ya hay un proceso que ha durado los últimos años, Así el es, CIFORPA larguísimo. 1, se creó el CIFORPA 2, clásica. Cerró, ¿no? Eso lo avanzó bien el Ministerio de Producción, hay que decir las cosas que se hacen bien, se avanzó bien, los números son positivos de la cantidad de embarcaciones que se han formalizado, con su permiso, todo en orden. Pero el congresista Paso lo que ha tratado de hacer es que empiece nuevamente el proceso para como 2.000 embarcaciones que según él ya existían y que no continuaron el proceso por razones que él no explica con mucha claridad. Y si me permites, Daniel, la acotación, él dice que esas 2.000 embarcaciones están representadas por gremios que tienen vida y vigencia en puertos, o sea, que existen y que se les ha dejado de lado, lo cual habría que demostrarlo, ¿no? Nosotros hemos conversado con el ministerio, con la viceministra en algún momento y efectivamente hay un grupo menor de embarcaciones que de repente se quedaron en el proceso, pero hablamos de pocas embarcaciones. De pocas embarcaciones. ¿No? No hablamos de 2.000 embarcaciones Claro. donde se está abriendo el caño para... Eso pasa mucho, ¿no? Por una causa que es atendible, por ejemplo, que se ha quedado afuera, imaginemos, de 200 embarcaciones que se quedaron por alguna razón. Un trámite fuera, burocrático, tal. esas cosas, claro. Te agarras de eso que es válido para abrir el caño y que entren 2.000. Eso es lo que se cuestiona y felizmente muchos congresistas lo han cuestionado en el Congreso, ¿no? De esto de incluir embarcaciones fantasma que no existían en su momento y legalizar lo que era ilegal antes, ¿no? Lo que no existía, legalizarlo, ¿no? Blanquearlo, ¿no? Y hacer que empiece el proceso de nuevo. Eso a quien afecta directamente es a quien está pescando adentro. Claro. Porque tú estás pescando, como tú decías, cada vez es más difícil y de pronto ves que empiezan a entrar más embarcaciones. Sí. Es imposible. Sí. Ya está lleno, digamos, el restaurante. Ya si siguen entrando personas, ya no hay mesas. Si siguen entrando personas, ya esto se vuelve un caos, ¿no? Entonces Correcto. eso es lo que se tiene que evitar ahí. Correcto. Y la otra preocupación era la entrada de barcos chinos que operan en principio
fuera de las 200 millas, pero se estaban produciendo cada vez más casos de barcos chinos que necesitaban entrar a puerto, pero es un necesitaban entre comillas, porque una vez que entran a puerto por alguna excusa lo que hacen es dejar su mercadería, dejar la pesca, en fin, no sé qué palabra usar que es la precisa. ¿Has escuchado de esto, Daniel? Sí, ahí el problema, para ponerlo en fácil, es que los barcos chinos son un problema en general. En general. ¿No? Todo el mundo, no es un problema exclusivo, es un problema en general, sí. exclusivo de Perú, porque el gobierno chino lo subsidia. Así es. En fin, ¿no? Hay una complicación. Pero entonces el barco chino está fuera de las 200 millas, digamos, ¿no? Están las 200 y al costadito está ahí el barco chino. Pero los barcos chinos tienen que entrar a veces a los puertos para hacer una serie de cosas, ¿no? Servicios, Así alguna es. enfermedad, lo que sea, alguna emergencia. Por eso salió una norma en el gobierno peruano, una buena norma, un decreto, para que cualquier barco chino que tenga que entrar a la costa por alguna razón, tenga que tener, no solamente cuando entra, sino siempre, un satelital. Okay. Un aparatito que permita al gobierno ver por dónde está yendo, ¿no? Para ver si estás pescando, si estás entrando, si no. Bueno, desde que se dio la norma, muy pocos barcos chinos han aceptado, barcos extranjeros en general, pero siguen entrando. Entonces la pregunta es, si tú pones un requisito a alguien para que entre a tu casa y le pones un solo requisito y lo cumple, bacán. Pero si le pones un solo requisito y no lo cumple, no lo dejas entrar. Sí, pues. El problema es que cada vez más están entrando embarcaciones chinas a Perú. Cada año los números son más grandes. Están entrando a hacer supuestamente cosas muy razonables y válidas, como ir a puerto para intercambiar cosas que están malogradas, reparar alguna cosa, pero no prenden este satelital. Entonces, lo que tiene que hacer un Estado serio es decirle, compadre, bacán, puedes entrar a mi casa, pero cumple tu requisito, el único requisito que te estoy poniendo, que es que prendas tu aparatito satelital para que yo pueda ver, efectivamente, corroborar que estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces ahí hay nuevamente un problema de cumplimiento de la norma. Ya existe la ley, no hay que cambiar ninguna ley, no hay que sacar ningún decreto, no hay que firmar nada. Simplemente hay que hacer que la Marina, que finalmente quien le da algunos servicios, haga cumplir este decreto. Ahí quien tiene la responsabilidad nuevamente, porque son nuestros recursos, es el Ministerio de la Producción. Y la idea no es chancar al ministerio. Es difícil ser ministro, claro. Es difícil manejar un ministerio. Por supuesto. Es que hay que hacer lo que hay que hacer. De repente tu periodo puede durar un poco menos si es que haces las cosas que tienes que hacer, porque vas a ganarte más rivales, seguro, porque saldrás más rápido. Seguro. Pero finalmente no es por eso que uno hace servicio público, para tratar de cambiar algo mientras en el tiempo que está. No tratar de navegar seguro, durar más tiempo, pero no generar cambios. De acuerdo. Daniel, me gana el tiempo. Una última pregunta. ¿Los gremios pesqueros artesanales respecto a este reglamento muestran unidad o hay fracciones? El país está fraccionado en general, ¿no? Pero en el tema de la ley de 5 millas, todos los pescadores artesanales están unidos. Han dejado desconfianzas, de lado que las desconfianzas son muy profundas en nuestro país. Sí, claro. Para unirse y para presionar por este tema. Y en realidad, ya que estamos terminando, tiene una oportunidad muy importante la ministra Choquehuanca, una oportunidad histórica de cerrar un tema que se viene discutiendo por 20 años. Sí, señor. Los ministros, hagan lo que hagan, van a durar poco. Pero la diferencia está en qué cosa dejas. Si la ministra saca un reglamento definiendo qué cosa es predominio de trabajo manual, para que tú puedas saber quiénes se quedan en las primeras 3 millas, quiénes pasan de la tercera hacia afuera, y se reordena el mar peruano, la ministra Choquehuanca se podrá ir con la certeza de que transformó, al menos en unos cuantos pasos, la realidad de nuestro mar. Y eso va a ser muy positivo para ella en el equilibrio a futuro. Así que esperamos que se haga así, que salga un reglamento completo, que no salga un reglamento a medias, que no sea un paseo, porque eso de ahí va a ser un boomerang, y que simplemente hagamos lo que nos toca. Pero creo, Daniel, que eso obliga, por ejemplo, a IMARPE a tener más dinero para poder investigar no solo a las especies más conocidas como la anchoveta, sino a todas las especies de nuestro mar, para tener monitoreo del impacto que está teniendo la pesca en ellas. 100%. IMARPE, todo el mundo respeta a IMARPE, es una institución científica en el Perú importantísima, pero que tiene, como muchas instituciones científicas, pocos recursos para poder hacer todas las cosas que tiene que hacer. Ahora, para definir las cosas que este reglamento tiene que definir, en este caso no se necesitan más recursos, se necesita decisión política. Sabemos que la ministra tiene carácter y estos son los momentos donde tiene que aplicarse ese carácter, ¿no? Para poder
cortar el queque como se tiene que cortar. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a Oceana por comenzar también el 2024 acompañándonos. Muchas gracias en este a ustedes. esfuerzo. Gracias por estar aquí. Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú, probablemente la organización no gubernamental más importante en los temas que tienen que ver con la defensa de nuestro mar, pero además una defensa inteligente, hablan de sostenibilidad, entienden el mercado, pero también entienden el impacto en el océano. Así que tenerlos todos los viernes es un gusto.